Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la última edición del Péndulo de este año. ¿Por qué? Y porque los siguientes miércoles caen los días de Navidad y el 1 de enero. Así que hoy es el último Péndulo del año y van a estar con nosotros nada más y nada menos que el presidente del Banco Central del Paraguay, el economista Carlos Carvalho, ya está con nosotros en nuestros estudios. Vamos a hablar acerca de las perspectivas inflacionarias para el 2025, cómo va a estar la moneda norteamericana, qué podría pasar cuando asuma Trump y qué pasaría también con la economía y en el caso de que se desate una guerra o se incremente la guerra entre Rusia y Ucrania, qué podría pasar. Porque todas estas cuestiones, aunque ustedes no lo crean, influyen en la economía de los países. En el segundo bloque vamos a hablar acerca de educación. Educación es uno de los temas fundamentales en Paraguay, o debería ser uno de los temas fundamentales. Nos va a acompañar el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, para hablar de todos los temas que tienen que ver con la educación, como por ejemplo, 70% de docentes aplazados en pruebas para tener posibilidad de acceder a una clase. 70%. Muchísimo. ¿Qué está pasando? Vamos a hablar con el ministro de Educación. Y el último bloque, el dueño de la plata. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Baldovino, nos va a acompañar y con él también vamos a tocar los temas económicos. Antes de ir al primer corte, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Café Par distribuye Lavazza, el expreso por excelencia. Pausa, iniciamos el debate. Con Bristol, estas fiestas, lleva tu aire split con instalación gratuita y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes e incluye una cuota de regalo en tu próxima compra. Paga recién el año que viene. Aprovecha y pedilo ya. Además, podés ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural ET. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Buenas noches, ¿qué tal? Don Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Carlos? Bien, bien. Un placer siempre estar acá contigo. Muchas gracias por acudir. ¿Cómo está la caja del Banco Central? ¿Está bien? ¿Tranquila? La economía está bien, que es básicamente o parte de la economía que nos compete a nosotros incidir. Creo que va bastante bien. Sí. ¿Y qué pasa con la inflación? Porque esa fue la noticia de la semana. La que dimos en el, evento de Perspectiva, sí. Bueno, a ver, para hacer un raconto un poco de lo que tuvimos, digamos, este año, que finalmente terminó, digamos, en la decisión que tomamos en el Banco Central y que anunciamos en ese evento de Perspectivas. Bueno, nosotros tuvimos un año desafiante como país, en la economía de nuestro país, con un contexto internacional incierto, volátil, caían el precio de los commodities, decisiones de política monetaria en Estados Unidos, de si bajaba la tasa de, ¿te acordás? La tasa de interés, la tasa de interés, en cuánto tiempo le iba a bajar y cuánto, digamos. Eso se fue postergando en el tiempo, fue generando incertidumbre. Tuvimos también alta volatilidad, digamos, expresado en varios indicadores. Tuvimos choques de diferentes naturaleza, diferentes magnitudes. Es decir, la economía fue puesta a prueba en este periodo. Y respondió bastante bien, mostró que es una economía resiliente, digamos, comparada con
otras economías de la región. Y este año termina siendo la economía que más crece en Sudamérica. Vamos a crecer en torno al 4%, cuando la media de crecimiento regional está en aproximadamente 1,8%. Sí. Es decir, más que duplicamos el crecimiento promedio de la el Fondo Monetario presentó también un informe acerca y le ubicaba a Paraguay como el país de mayor crecimiento. Exacto, y crece, es el país que más crece en Sudamérica por segundo año consecutivo, y vamos a ser el país que más va a crecer por tercer año consecutivo, pues nuestras estimaciones de crecimiento, nuestras predicciones de crecimiento están en torno al 3,8%. Detrás de Argentina, porque Argentina es un caso especial porque como cayó, digamos, en años anteriores, tiene un efecto rebote importante. Pero si limpias de ese efecto, nuevamente será la economía más dinámica de la región. Y en términos de lo que compete al Banco Central, que es básicamente el control de la inflación, tuvimos una inflación, la inflación subyacente, que es la que de alguna forma el Banco Central mira para tomar decisiones de política monetaria, estuvo bien comportada, digamos, a lo largo de todo el año. ¿Sí? Tuvimos una inflación SAE, que es una inflación sin alimentos y energía, que estuvo en promedio en el año en 3,5%, y la inflación núcleo, que es otra inflación estructural de la economía, etcétera, estuvo básicamente más cercano a 3%, es decir, por debajo de la meta del Banco Central. ¿Te acordás? Tuvimos algún tipo de efecto, digamos, volátil en la inflación, que cuando aumentaron el precio de los vegetales y las frutas y las verduras, que en algunos casos, pero eso fue básicamente por un shock climático transitorio. Nosotros sabíamos que era un efecto transitorio y ahora vemos que está volviendo. Y la inflación total, digamos, en el país está a noviembre interanual está en 3,4 y acumulada en el año está en 3,1. Nosotros pensamos vamos a terminar este año con una inflación de 3,5, 3,6. Considerando, digamos, esos aspectos, o considerando muchos aspectos, entre los cuales uno puede mencionar, digamos, desde el punto de vista más conceptual, una economía que ya está en equilibrio, que ya recuperó su equilibrio. ¿Y cómo sabemos que recuperó su equilibrio? Porque, bueno, tenemos varios indicadores que nos muestran eso. O sea, nuestro tipo de cambio real de equilibrio, que es un concepto más económico, digamos, de país, está sobre su nivel de equilibrio. Tipo de cambio real, pero está sobre su nivel de equilibrio. Las brechas de producto están, tanto internas como externas, están cerradas. El producto está en su nivel potencial. Tenemos un fisco bien comportado que está respetando, digamos, el plan de convergencia fiscal. Tenemos expectativas de inflación que están ancladas en la meta del Banco Central, en todos los horizontes de política monetaria, y tenemos una inflación estructural y una inflación total bien comportada. Y otros elementos más, digamos, que si uno los toma en su conjunto, nos dice que tenemos una economía que está operando en equilibrio. Digamos, ahora, pero ese equilibrio para el Banco Central muchas veces, y para la gente no. Bueno, y te explico algo, presidente. Sí, claro. Yo tengo la particularidad de que me voy al supermercado. Sí. ¿Verdad? Y durante mucho tiempo, traigo menos cosas de lo que traía antes por la misma cantidad de dinero. Algo pasó, ¿verdad? Y nos dicen los cajeros del supermercado, pues me reconocen y empezamos a hablar con los cajeros o cajeras, y sí, subieron de precio, pero después uno llega a fin de mes y ve la meta de inflación, de precio al consumidor, es otra cosa. Claro. Entonces, ¿y cómo uno puede entender qué es lo que pasa si todos los meses se va al supermercado, pero resulta que el informe del BCP desdice lo que uno lo comprueba en el supermercado? Sí, bueno, yo creo que hay varios aspectos que hay que razonar. Primero, digamos, la inflación, digamos, es la dinámica del índice de precio al consumidor. Sí. El índice de precio al consumidor es una canasta, digamos, que está conformada por una cantidad de productos que de alguna manera surge de una encuesta de consumo promedio de los hogares, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa canasta de consumo uno tiene precios que se mueven en diferentes direcciones. Precios que aumentan, precios que bajan. Poníamos el ejemplo, digamos, las frutas y verduras. Las frutas y verduras subieron en algunos casos entre octubre y mayo de este año, entre octubre del año pasado y mayo de este año, subieron en algunos casos más de 50, 60%. Así mismo. Entonces, para la gente que dentro de su canasta de consumo individual, esos productos tienen un peso muy relevante,
claramente sienten que su economía familiar se vio afectada, y que los precios que paga por esos productos son altos. Otra gente que tiene canastas de consumo diferentes, precios que bajaron, digamos, en ese periodo, sienten diferente. Entonces, al ser, digamos, el IPC un precio, una canasta promedio de consumo, digamos, del paraguayo. Entonces la inflación no es definitiva, depende. No, la inflación. Depende del sector. No, la inflación es un dato que el Banco Central calcula y que el Banco Central aplica su política mirando, digamos, la dinámica de ese precio. El compañero que presenta en el noticiero siempre los informes del SP, pobre, nos quiere presentar más con nosotros porque bueno, pero nosotros miramos la cuestión más macro, digamos. Yo entiendo que dentro del aspecto individual, micro, a cada uno le afecta diferente la canasta de consumo. Bueno, la carne está subiendo, digamos. Y el problema estuvo alto todo el año. Y otra diferencia que es importante también ahí, Carlos, es que uno no tiene que confundir lo que es la inflación, que es básicamente la dinámica de los precios, digamos, en términos porcentuales, de lo que es el nivel de precio, ¿verdad? Por ejemplo, el tomate subió, ponerle 60%, 57% de ese periodo que yo te dije. El precio llegó hasta 20.000. Sí. Ahora el tomate está bajando. Entonces, si uno mide la inflación, el aporte del tomate en el periodo en el que baja el precio, claro, es negativo para el indicador de inflación, pero eso no significa que su precio no continúe alto, digamos, ahora y caro. Entonces, lo que el Banco Central tiene que hacer, el rol del Banco Central es controlar la inflación, o sea, controlar el índice global de precios, digamos, ¿verdad? Y ese indicador, digamos, que el Banco Central calcula hoy, es un indicador que calculan todos los países, digamos, y son comparables, digamos, las estadísticas. Nosotros no inventamos el índice de precio al consumidor, sino que es básicamente una metodología de cálculo de precios que es consistente con lo que hacen otros siempre países. Va a tener variaciones. Y dentro de eso tenés más de 300 bienes que unos suben, otros bajan, etcétera, y cada uno lo siente diferente eso. Lo importante desde el punto de vista macro para un país es que eso esté controlado. Pues, ¿qué pasa, digamos? Es verdad que vos cuando te vas al supermercado, de repente puedes sentir que tu canasta individual de consumo está más cara. O sea, los bienes que vos consumís están más caros eventualmente. Pero no tenés el problema de que esos bienes, o que tu índice general de precios, por ejemplo, sube, como en caso de países que tienen hiperinflación, 1000% al año, digamos. En ese caso, sí no hay ingreso que resista, digamos, como son los países que perdieron el control de la inflación, digamos, ahora como el caso de Argentina, en algún momento, Bolivia, en décadas muy pasadas, digamos, pero por eso es importante, digamos, el rol del Banco Central en mantener la inflación baja y estable, digamos. ¿Y cuándo esa macroeconomía que desde el 2004, 2005 empezamos a tenerlo estable, se va a llegar al bolsillo de la gente? Bueno, ¿Cuándo? Porque estaba leyendo una crítica de un parlamentario argentino, no sé si ya leíste, que Paraguay exporta a pobres a la Argentina. Igual que Bolivia envía pobres a la Argentina, mientras se jactan de que su macroeconomía está bien, etcétera, 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 de que hay muchos negocios, bueno, de que... Yo lo que le respondería aquí que no es Paraguay el que en este momento tiene un índice de pobreza de más del 50%. Sí, es cierto. O sea, y te diría, digamos, que el proceso de consolidación macroeconómica en el país claramente no significa una revolución. O sea, nosotros no vamos, no hay recetas mágicas en economía. Nosotros no vamos a pasar, digamos, de ser un país de ingresos bajos a ser un país de ingresos altos de un día para otro. Es un tránsito, digamos, que se da gradualmente. ¿Cuánto dura un tránsito normalmente? Yo creo que todo este proceso de estabilidad macroeconómica, como vos dijiste, arrancó hace un tiempo. Y si uno ve la película, digamos, en todo ese tiempo, nosotros pasamos, digamos, de ser país de ingreso bajo a ser país de ingreso medio, pasamos de tener índices de pobreza que estaban, digamos, como Argentina, ahora cercanos al 50%, claro. Ahora tenemos un índice de pobreza hasta en 22%. No es para tirar cohetes, no es para tirar, digamos, 3x3, digamos, para festejar, pero yo creo que de alguna forma tener una macroeconomía estable, que es un poco el trabajo que le compete al Banco Central y también a un fisco responsable,
implica una condición necesaria para que la gente de alguna manera tenga mejores condiciones de vida, mejor el bienestar. ¿Es suficiente? No, es suficiente, es necesaria. Es absolutamente necesaria, porque una macroeconomía desordenada, en crisis, lo único que genera es pobres. Pero hacen falta otras cosas. Hace falta, bueno, podemos tener ministro de Educación y él nos va a hablar de eso, pero para dar un salto de calidad en términos de desarrollo socioeconómico, además de la macro, nos tenemos que ocupar de otras cosas. Y yo creo que de alguna forma esas reformas estructurales están empezando a ocurrir en el país. Digamos, lleva tiempo. No hay nada que un gobierno pueda solucionar en 5 años. O sea, pasar, digamos, dar un salto de calidad en términos de capital humano, que impacte la productividad, humano, que impacte el crecimiento mediano a largo plazo, que podamos generar empleo de calidad, son reformas que le llevan un tiempo. Te tengo que preguntar, porque te tengo pocas veces así con nosotros en el péndulo, pero ustedes pueden hacerle entender a los políticos la importancia, ustedes los técnicos económicos, ¿verdad? Los que llevan la economía, los que hacen posible que esta macroeconomía sea fuerte en Paraguay en los últimos años, pero le pueden hacer entender a los políticos la importancia de que este crecimiento macroeconómico o la estabilidad macroeconómica sea acompañada por el buen uso de los fondos públicos. ¿O es difícil? Bueno, no sé si podría contestarte esa pregunta, ¿verdad? Lo que podemos hacer es... Pero para vos personalmente, cuando vos le decís a un político, ¿te entiende o no te entiende? Y yo quisiera creer que sí. Porque entonces, pero en la práctica... No, a ver, yo puedo hablar desde mi condición de presidente de Banco Central. Y yo ahí sí tendría que decirte que desde esa responsabilidad que me toca en general, los políticos, no solamente los políticos, digamos, desde hace un tiempo para acá, han respetado esa condición técnica del Banco Central como institución del Estado paraguayo. ¿A cambio de qué? No sé, bueno, no sé porque yo no me muevo en la política. Pero, yo sé. Pero a lo que voy es, te voy a decir una cosa, hoy en día, digamos, el país de alguna forma tiene estabilidad monetaria, una moneda más antigua junto con Colombia de la región. Tiene eso porque de alguna forma construyó un banco central que es autónomo y que tiene instrumentos... Eso deberíamos hacer en educación también. Bueno, sí, probablemente, no soy experto en ese tema, pero entiendo que el ministro nos va a contar eso. Pero a lo que voy más ahí, Carlos, es decirte lo siguiente. El Banco Central del Paraguay hoy es un banco central que ejerce su rol de una manera eficaz en el país. Yo lo digo eso por cuenta propia, digamos, sí, de alguna forma, pero no necesariamente porque tenga un marco legal que es adecuado para eso, o sea, que le da autonomía. No necesariamente porque tenga un directorio que es técnico y que está desvinculado del ciclo político. Te voy a decir por qué. ¿Por qué el Banco Central es lo que es? Porque tiene un capital humano de primer nivel que hace más de 20 años o más de 15 años ingresa al Banco Central por un concurso extremadamente riguroso. Exacto. Y un técnico, cuando se juega su reputación académica y sus conocimientos, no va a permitir que alguien tome una decisión totalmente aislada de esa condición. Entonces, a lo que voy es, ese es el camino. Exacto. Ese es el camino. Y sí, ese es el camino. Voy a tratar de pedir después la grabación de esto que está diciendo para que el político entienda la importancia de lo que está señalando, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos en todas las instituciones del Estado personas competentes, de gran capital humano y de inteligencia y de capacidad de trabajo, no planilleros, no hijos de políticos, no esposas o amantes de políticos en la función pública, seríamos Suiza, probablemente, ¿verdad? O seríamos Finlandia, probablemente, ¿verdad? Pero es importante esto que está señalando, ¿por qué la economía, por qué el Banco Central y por qué se blindó
se blindó al BCP. Exacto, y yo creo que hay un trabajo, el ministro Carlos Fernández viene, creo que hoy también. Sí, está también. Y yo creo que él está haciendo un esfuerzo súper importante en tratar de conducir, digamos, esos esquemas o esos incentivos correctos, digamos, en términos de impacto en la eficiencia del Estado. La transformación del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Economía no es un tema menor. Creo que hoy en día todavía no vemos la relevancia de ese cambio. Hacienda también tiene una cantidad impresionante de excelentes técnicos. Pero no es un cambio cosmético, porque tener, digamos, haber transformado una entidad que tenía la fuerza que tiene un Ministerio de Hacienda en su momento, que antes lo que se encargaba era básicamente de gestionar y administrar un presupuesto público de corto plazo, transformarlo en un Ministerio de Economía que tiene capacidad técnica para proponer reformas de mediano o largo plazo que impacten, digamos, el crecimiento potencial de la economía y impacten el bienestar de la población, no es menor. Y tener, digamos, la política de recursos humanos del Estado administrado por una entidad de esa naturaleza, que es una entidad alta técnica, con altas capacidades y habilidades, como el Ministerio de Economía hoy, tampoco es un tema menor. Entonces yo creo que ojalá que entiendan, pero me encantó la frase y ojalá que entiendan los políticos. Y no es para atacarle, sino porque es necesario que crezcamos como país. Sí, yo creo que estamos yendo por buen camino, pero no hay milagro ni revolución. Sí, es cierto. Esto es un proceso, ojalá que no haya ni milagro, no haya revolución. Un proceso evolutivo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con Trump? ¿Cuál es la expectativa que se tiene con la asunción de Trump y las medidas que va a tomar? ¿De qué manera puede eso repercutir en la economía de los países? Bueno, a ver, yo te comentaba al comienzo que el contexto global es desafiante por la incertidumbre y la volatilidad. Parte de la incertidumbre tiene que ver básicamente con, si bien despejamos, es como una cebolla, si bien despejamos una capa de incertidumbre que es quién. ¿Quién? Sí. O sea, en este caso... Ahora, ¿qué va a hacer ese quién? Más o menos algún indicio de qué va a ser existe. O sea, vamos a tener probablemente un mundo donde existan alguna política comercial más activa. Vamos a tener un mundo o básicamente políticas en Estados Unidos más enfocadas al tema crecimiento económico a través básicamente de incentivos fiscales, tributarios. Para que haya más trabajo, etcétera, que impacten, digamos, la actividad económica. Ahora no sabemos muy bien qué va a pasar por el lado del gasto, entonces podemos tener mayor déficit fiscal en Estados Unidos. Todo eso puede afectar, digamos, el tipo de cambio. El dólar, pero en términos de la fortaleza o debilidad del dólar. Y lo que no sabemos todavía es cómo, no sabemos muy bien qué va a pasar en la geopolítica, cómo va a operar ahí, pero lo que no sabemos muy claro todavía es cómo va a reaccionar el mundo a eso, digamos. Si China va a ser más agresivo y va a empezar a devaluar. Y por lo menos parece que va a ser más agresivo. Y claro, desde el punto de vista económico, digamos, con devaluaciones, digamos, más fuertes que puedan desatar una eventual guerra comercial. Todo eso no sabemos. Entonces yo creo que hay todavía un alto nivel de volatilidad. Contra eso, el único antídoto que yo por lo menos conozco es el orden económico y la salud de las políticas económicas. Por eso yo destacaba, digamos, que el hecho de que estamos operando en un marco de equilibrio económico, el hecho de que tengamos una política monetaria que ya está en zona neutral y el hecho de que tengamos una política fiscal que esté yendo inequívocamente hacia el equilibrio. No puede hacer aguantar cualquier fiscal, evento que pudiera suceder imprevisto. Genera resiliencia en la economía. Tenemos una economía más diversificada también respecto a lo que era 10 años atrás. Entonces, tenemos elementos, digamos, como no solamente para defendernos de un mundo más volátil e incierto, sino que para aprovechar las oportunidades de ser un país ordenado frente a un mundo desordenado. Entonces yo creo que hay que aprovechar, digamos, esa oportunidad. Esa oportunidad, esa tendencia. Bien, te estás volviendo político. ¿Yo? No. Sí, te sale bien, pero no muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó con el Real? ¿Llegó a su mínimo histórico el día de hoy? Bueno, y sí, claro, y esas son consecuencias. ¿Qué pasa? Todas las economías regionales, todo el mundo en realidad enfrentó un proceso, digamos, de mayor fortaleza del dólar. ¿Por qué? Porque justamente en momentos de incertidumbre hay un vuelo hacia la calidad, como le dicen los economistas, o sea, buscan refugiarse en activos denominados en dólares los agentes económicos.
además de que hubieron eventos puntuales, digamos, que también profundizaron más ese proceso. Entonces, todos los países se depreciaron. Nosotros nos depreciamos 7,5% también, pero fuimos de las economías que menos nos depreciamos. Si comparamos, Chile se depreció 11, Uruguay se depreció 16, Brasil se depreció más de 25 y Argentina, vamos a sacarle nomás la muestra, pues ya perdimos el número. Pero ¿por qué ocurre eso? Justamente Infobae informa. Real Brasileño cayó un mínimo histórico y crecen las dudas sobre el plan fiscal de Lula. Bueno, a eso iba a comentar. Bueno, me facilitaste la respuesta. Claro, el tema ahí es, hay factores que son globales, y que enfrentan todas las economías. Hay factores que son idiosincráticos, digamos, que dependen de las características, de las condiciones económicas de cada país. Lo que ha ocurrido en Uruguay es que además de ese fenómeno global que estaba mencionando anteriormente, que nos impactó a todos, digamos, incluso a nosotros también, y por eso el tipo de cambio se movió, a Brasil le impactan otros factores que son básicamente las dudas sobre la sostenibilidad fiscal después de las medidas anunciadas, digamos, y probablemente un problema que los agentes económicos probablemente lo ven así, de coordinación, digamos, entre política monetaria y política fiscal. Nosotros no tenemos ese problema, por eso nuestra economía es menos fluctuante. Menos fluctuante en ese sentido. Bien, pasó volando el tiempo. Don Carlos, muchísimas gracias por venir. Que tengas un feliz fin de año y un excelente 2025, porque si te va bien en el 2020, en el 2025 nos va a ir bien a los paraguayos con la labor que realizás al frente del BCP. Así que te agradezco que hayas venido y que el 2025 arranquemos con fuerza. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muy feliz Navidad para vos también y para toda la audiencia y un próspero año nuevo. Que nos vaya bien el año que viene. Éxito, don Carlos. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. Ya volvemos. Vení a Bristol. En esta Navidad pedí tu moto Buller que va con vos. Incluye chapa gratis. Sí, chapa gratis. Y pagás recién el año que viene. Sabemos a dónde querés llegar. Por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Además, podés ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. ¿Qué tal, don Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación? ¿Cómo anda? Bien, bien, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo y con la audiencia. Bueno, gracias por venir. No, por favor. En el último programa del Péndulo, porque después los próximos miércoles son feriados. Sí, exacto. ¿Verdad? Caen 25 y el 1, entonces no vamos a tener Péndulo los próximos miércoles. Bueno, ¿cómo cierra la educación en el 2024? Honestamente hablando. Nosotros tenemos indicadores y queremos basarnos en esos indicadores para poder salir de una subjetividad, porque siempre el que está en el campo y que vivimos tantas situaciones, nosotros tendemos a ver objetivamente positivo todo. Entonces nosotros lo que hicimos es medimos cómo comenzaron los alumnos este año, en agosto y ahora al final una medición. En el programa, 3 mediciones. En el programa Ñeri, que fue nuestro programa de comprensión lectora, y lo que nosotros vimos que en zonas rurales, en el primer ciclo, preescolar, primero, segundo y tercer grado, los alumnos en relación a ellos mismos mejoraron un 10%. Es decir, hay una mejora. Hay una mejora. Sí. Y en las zonas urbanas un 7%. También hay que decir que en el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado, tuvimos más dificultades y se ve menos progreso en cuarto y quinto grado y después vuelve a arrancar en sexto grado. ¿Qué es lo que pasa? Y esto contribuye mucho a la instalación de un programa que vamos a hacer el año que viene, que vos tuviste la oportunidad de conversar con el responsable de Oxford que vino. Sí. Hasta el tercer grado se trabaja la oralidad.
Es decir, cuentos se leen, se cambian los personajes, se hacen preguntas, es todo oral. En el cuarto entramos a la escritura, a la estructura del lenguaje. Sujeto, verbo, predicado, sustantivo, adverbio, artículo. Cuarto y quinto. Y se vuelve una parte muy pesada en donde además el profesor tiene que saber, tiene que conocer y tiene que conocer el contenido y el método. Ahora, con los profesores, que son parte fundamental. Sí. Este es un país que necesita de capital humano. 100%, de acuerdo. 100%. Dentro de ese capital humano están los profesores, que tienen que formar capital humano. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero en las últimas evaluaciones, 70% de aplazos. Sí. Que es lo que pasa en el país. Es decir, se sospecha que hay 70-80% de analfabetismo funcional. Sí. ¿Verdad? Sí, y se da justamente esa situación. Mira, dos cosas quiero decir ahí, Carlos. La primera es, nosotros tomamos un compromiso muy serio como gobierno para lograr equilibrar y llegar a una deuda histórica en el salario de los maestros. Y eso venía aparejado de un compromiso de evaluaciones y mediciones. De formación y evaluaciones. Correcto. Cuando llegamos nos dijeron que no podíamos hacer concursos, hicimos 16 en 14 meses. Hicimos 14 y ahora estamos cerrando los 2 últimos concursos. ¿Por qué los maestros no quieren concursar? No, yo creo que todos quieren concursar. Todos quieren concursar. Es más, Carlos, esto hay que decirlo. Muchos sindicatos dicen que no, que los concursos son pérdida de tiempo. Algunos, y eso también es cierto. Pero ahí yo tengo que decirte que cuando suspendimos el concurso porque teníamos evidencia de fraude, yo recibí un sinnúmero de llamadas de gente feliz y contenta, de muchos maestros que sí se preparan, que sí estudian y que sí quieren hacer bien las cosas. Y esa es la buena noticia, que al aplicar estos exámenes, estas pruebas, porque cambiamos el modelo, veníamos de un modelo de certificación que era la acumulación de papeles o certificados, y dijimos, no, nosotros vamos a tener una prueba para ingresar al banco de datos que va a medir además comprensión, que es lo que necesitamos. Exacto. ¿Qué refleja esa prueba? El mismo porcentaje del cual se habla, 7 de cada 10 no pasaron. Pero ¿qué es lo bueno? Que los 18.300 y poco que pasaron una prueba muy dura de comprensión. Es decir, tenemos una garantía de que son maestros que pueden entrar con tranquilidad al sistema porque han sido examinados, han sido evaluados y tienen la formación básica pero es para un porcentaje bajo. Es decir, lo malo es que es un porcentaje bajo. No, ¿sabes por qué no, Carlos? Porque el porcentaje depende de cuánto vos necesitas. Nosotros tenemos para el año que viene 20.000 plazas y tenemos 18.000 maestros. O sea, vamos a tener casi un margen. Llenas la plaza. Claro, vamos a tener un margen muy pequeño para seguir trabajando el año que viene. Pero podés acelerar, pero se puede acelerar si es que la comprensión. ¿Cuál es lo que es el problema de la comprensión? ¿Por qué el paraguayo le cuesta comprender las cosas? Yo creo que la comprensión tiene niveles. Nosotros tenemos un nivel de comprensión cuando estamos en la oralidad y tenemos otro nivel de comprensión cuando escribimos. Ese nivel de comprensión de escribir es el que nos cuesta, de ponernos en un papel, de ponernos en un contexto, de poder tener expresión escrita. Incluso si hablamos, y si hablamos en guaraní, tenemos niveles de comprensión y de expresión muy superior. Entonces, ese es un problema de la enseñanza del español, que se enseña como primera lengua y se tiene que enseñar como segunda lengua. Entonces, cuando nosotros resolvamos, que ese es el proceso ñeri, resolver el programa de la escritura, la lectoescritura, nosotros empujando la comprensión vamos a tener mejores niveles. Pero también no es solo un problema de Paraguay, sino en el mundo. Se enseñaba almacenando conceptos, no aplicando conceptos. Y la comprensión es la aplicación de conceptos. Brevemente siempre pongo este ejemplo. La pregunta importante no es cuántas batallas tuvo la guerra del Chaco, sino por qué se pelearon Paraguay y Bolivia. ¿Qué pasó? Esa es la comprensión. Y después decirle, ¿y por qué la historia de la humanidad siempre hay guerra o está teñida de guerras? Sí. Esa es la comprensión con la que tenemos que trabajar, que nosotros no trabajamos, nosotros trabajamos en la memoria de los acontecimientos históricos. Y lo grave, ministro, de esta situación de la falta de comprensión
de la mayoría de la población paraguaya, lastimosamente, es que normalizamos la mediocridad. Como no comprendemos, normalizamos la mediocridad, normalizamos el malgasto público, ¿verdad? Es decir, aceptamos, por ejemplo, aceptamos que teniendo 3 hidroeléctricas, cada semana tengamos corte de luz. Sí, yo creo que también hay que mirar el proceso del país y cómo hemos progresado y cómo seguimos progresando. Voy a poner un número. Hoy ya estamos llegando a una mitad de personas que ingresan a la educación y terminan. Es poco, sí, pero si miramos en la historia, yo creo que es el tiempo en el que más crecimos, por ejemplo. Otro dato, este año es el preescolar universal. Entonces hay pasos, hay avances, solo que llegamos relativamente tarde en relación a otros países que hace rato ya tienen, por ejemplo, el preescolar universal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar nuestra historia y decir, ¿seguimos creciendo o no? Y lo que no podemos hacer es dejar de crecer. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que ir proponiendo. Y en ese sentido, en educación, volviendo a la pregunta de origen, nosotros estamos muy contentos y felices porque tenemos un banco de elegibles de maestros que comprenden y que pueden ser capaces de desarrollar este paradigma nuevo que vos estás mencionando y que estás señalando. De transformar la sociedad. Así mismo. Entonces, esa es una posición, esa es una realidad que nos pone muy contentos, nos pone felices también que el programa Ñerü está funcionando, sabemos dónde no está funcionando y qué tenemos que hacer. Y esa es una retroalimentación que no podemos esperar 5 años, como se decía, sino año a año ir midiendo y tomando las medidas correctivas. Por eso yo creo que son 2 elementos. También hay otros elementos como la infraestructura, que hemos desarrollado un proyecto muy interesante, importante, se va a terminar de concretar el año que viene, pero comenzamos reparando 1000 espacios educativos y ahora estamos llegando ya a 3000. Me comprometí con las letrinas y los baños y de lo que hacía falta llegamos al 50%, nos falta el otro 50%, pero en un año y sin presupuesto. Después de 12 años, Carlos, vamos a volver a tener en el presupuesto recursos para reparación y mantenimiento. No, es así. ¿Sabes qué es lo que pasó? ¿Sabes qué le pasó? ¿Sí? No vaya a ser como una senadora que fue ministra también y que saca eso. No. Lo que pasó fue que... Se le dio todo a los intendentes y a las gobernaciones. No es solamente... No, claro, que se hizo el Fondo de la Excelencia, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, se le daba nomás luego a intendentes y gobernadores de todas maneras, ¿verdad? El tema es el control. Es decir, Contraloría tiene un sinnúmero un listado impresionante de intendentes y gobernadores que rifaron la plata de la educación, rifaron en obras como la que está señalando, en el tema de la comida también. No hay un condenado, no hay uno. Hay una pata de la sociedad que no funciona, ¿verdad? Y que nos hace acostumbrarnos a la mediocridad. Sí, pero sí es real que al ministerio se le sacó recursos para mantenimiento y de alguna manera pasó a municipios y gobernaciones y ahí se complejizó la tarea del ministerio. ¿Vos tenés tu microplanificación? Sí. Bueno, preguntarle a microplanificación en los últimos 10 años, ¿cuántas escuelas nuevas se construyeron? ¿Cuántas a través del ministerio y cuántas a través del sector público-privado? Impresionante es. La cantidad de nuevas escuelas es impresionante. Y ese es un problema. ¿Por qué? Y es un problema, Carlos, lo estoy hablando con todos los intendentes, porque se construyen escuelas en localidades donde no hay niños. Acabo de hablar con un intendente donde acaban de terminar una escuela con una inversión de más de 250 millones de guaraníes, tiene 7 alumnos. Entonces voy a decir... Y en la otra cuadra está otra escuela que tiene 14. A 3 kilómetros. Sí. Entonces, hicimos una mini consulta con 8 intendentes de una localidad y le pregunté a cada uno y sumaba más o menos la inversión en infraestructura de $1 millón. Y esa es una infraestructura que no nos va a servir porque no hay alumnos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Se abrió y no hubo una dirección, unidad, sentido. Exacto. Y una responsabilidad central en el Ministerio de Educación, porque la microplanificación, y es uno de los elementos que tenemos que pensar de nuevo,
funcionó, pero ya no nos sirve para hoy. Era una herramienta buena que funcionó, pero hoy no nos sirve porque tenemos que buscar otros criterios, ¿verdad? Entonces, la rectoría de la construcción y de la infraestructura salió del Ministerio de Educación. Entonces, no hablemos del recurso, hablemos de la rectoría. Y esa rectoría es la que de alguna manera estamos recuperando diciendo, bueno, este es el orden. No, intendente, no construya usted eso, no haga tinglado, haga baño. ¿Cómo no tiene baño aquí en su escuela? Usted hace un tinglado. No, intendente, primero vamos a hacer la cocina. Después porque vamos en el tinglado se puede jugar fútbol, se puede hacer voleibol y entonces llenas la ciudad. Pongo el tinglado como ejemplo porque en donde voy, claro, es exacto. Ministro, queremos el tinglado, Exacto. ministro, queremos el tinglado, aunque no haya baño, ¿verdad? Nuestra sensibilidad. Y a lo mejor tiene que ver con la vida, ¿verdad? Tiene que ver con la dinámica de esa escuela que necesita ese espacio. No estoy diciendo que no. Con la política tiene que ver. No estoy diciendo que no. Tiene que ver pero con la política. Tiene que haber prioridad y esa prioridad tiene que cambiar y tenemos que ser desde el ministerio los rectores de la prioridad, ¿verdad? Totalmente y de tenemos que tener el mapa, que lo vamos a hacer, el último mapa que hay es del año 2007, lo vamos a hacer, vamos a tener un mapa, vamos a tener un censo, vamos a tener un orden, vamos a tener toda la topografía y cómo tiene que crecer una escuela, que es el otro punto, ¿verdad? Van y hacen construcciones que no tienen mucho sentido y que no tienen un desarrollo armónico de la infraestructura, ¿verdad? Entonces, eso está contemplado en un manual que terminamos de escribir, lo vamos a lanzar ahora. Y va a ser el manual de cómo tenemos que construir unas escuelas inclusivas, no solo el aula, espacios de ser, espacios de estar, espacios de convivencia. Y creo que esa sí es una buena noticia también que nos llevó este año, ¿verdad? No solo reparamos más de 3.000, pusimos mesas y sillas en total, y esto en alianza con intendentes y gobernadores, y hay que decirlo, yo estoy muy agradecido y contento de ese intercambio que tenemos. No digo que es fácil, Carlos, es muy difícil, pero cuando lo hacemos y lo hacemos en equipo, hemos entregado casi 270.000 mesas y sillas este año. El año que viene vamos a entregar 400.000, vamos a estar renovando todo el mobiliario prácticamente, porque hay que reconocer que el alumno va a la mañana y otro a la tarde, entonces vamos a tener 600.000 sillas ya para casi todo el parque de mesas y sillas va a estar renovado el año que viene, ¿verdad? O sea, empezamos este año y va a terminar el año que viene la renovación. O sea, creo que también en infraestructura estamos bien, ¿te das cuenta, ¿verdad? ministro, qué difícil que es hacer bien lo normal, lo que debe ser normal? Sí, yo más que difícil lo que veo es la complejidad, ¿verdad? Porque hay que amalgamar intereses contrapuestos. Y ese es un trabajo de mucha gestión y de mucho desgaste, pero que cuando hay un norte orientador, hasta hoy yo no me puedo quejar, hemos encontrado puntos de encuentro donde decimos, lo único que decimos es vamos a poner la pedagogía en el centro. El alumno y la pedagogía en el centro. Y ahí empezamos la discusión. Y eso nos ayuda a tomar decisiones que son eficaces y que son efectivas, ¿verdad? Entonces, yo creo, y te doy otro dato, Carlos, los kits del año que viene también traemos novedades, porque vamos a desarrollar un nuevo concepto que son los kits del aula. El aula va a tener lápices, el aula va a tener marcadores, el aula va a tener los libros también, de manera que podamos... Se quedan en el aula. Se quedan en el aula, son del aula, nos llevan a la casa y evitar ese traqueteo de muchos libros. Va a haber en el aula materiales, ¿verdad? También en los 22 distritos priorizados vamos a tener la entrega de 2 remeras y una campera buzo para los chicos, ¿verdad? Y todo eso con el mismo presupuesto de siempre, ¿verdad? Entonces vamos a tener más, estamos optimizando, ni qué decir todo lo que vamos a hacer con la entrega de los libros, de los cuadernillos. ¿Y la tecnología? Y la tecnología, un dato extraordinario. Nosotros tenemos más de 2.500 escuelas conectadas con lo que se llama el C3. El C3 es como un servidor que tiene todo y el alumno trabaja como online, pero es offline, es decir, se conecta una sola vez, baja toda la información, el alumno está ahí, con lo cual es muy seguro. Y teníamos un poquito más de 2.500, creo que hoy llegamos a 3.000 y no se usaban, no se prendían. Hicimos un proyecto de apropiación de la tecnología, porque dijimos, ¿para qué vamos a comprar más? Vamos a hacer que usen lo que ya tenemos. Y hoy el nivel creció de 0 a 44%. Nos falta crecer, tenemos que llegar al 100, sí, pero el salto que dimos en un año es exponencial en cuanto al uso. ¿Y las escuelas técnicas? Las escuelas técnicas tienen un capítulo especial, estamos trayendo el bachillerato, una versión del bachillerato internacional
que es un bachillerato muy exigente, que trae unas herramientas de transformación de la escuela. La idea es transformar las escuelas y los bachilleratos técnicos agropecuarios y hacerlos zonificados. Por ejemplo, vamos a hacer un bachillerato forestal en Concepción, que va a haber toda una planta de celulosa, ahí tiene que haber un bachillerato forestal, tiene que haber un bachillerato también en servicio. Entonces, según la zona, en los parques industriales que se van a hacer en el sur, en Itapúa, ahí vamos a poner del trabajo que puedan... vamos a poner los bachilleratos técnicos. Para que no haya distancia. Vamos a ofrecer de acuerdo a la necesidad, y esto surge un poco de recorrer el país y encontrarme con lugares como en un asentamiento, 1.300 hectáreas, donde la escuela es un bachillerato humanístico, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué no hacemos aquí un bachillerato agrícola? ¿Por qué no le enseñamos a plantar? ¿Por qué no enseñamos a trabajar la tierra, ¿verdad? A criar los animales? En fin, hay una serie de cosas que le va a ser muy productiva al joven, y el joven va a enseñar también a su familia y a los adultos. ¿Sabes qué pasa, ministro? Cuando llega alguien que sabe educación al Ministerio de Educación, es capaz de pensar eso. Cuando son los políticos los que se van al Ministerio de Educación, piensan en los votos, no piensan en la formación de capital humano. Y aprovecho ese comentario porque antes estabas con el presidente del BCP y vos decías, y él decía, pudimos bloquear de todo ese tipo de situaciones y se mantiene gracias a que la sociedad entendió que hay que blindar ciertas cuestiones vinculadas a la economía si queremos estar bien. Exacto. Y todo el mundo se puso de acuerdo y respeta. Pasó con la carne, cuando los productores resolvieron ponerse de acuerdo y cuidar y prevenir aftosa y una serie de cosas, hoy somos productores mundiales. Necesitamos hacer lo mismo con la educación. Sí, totalmente. Necesitamos decir, este es el diseño. Yo digo, ¿cuál es el perfil del ministro de Educación? A nadie se le ocurre poner una persona que no tenga el perfil en el BCP. Entonces, en el Ministerio de Educación tiene que pasar lo mismo. Y no hablo de mí ni de nada, sino el que venga tiene que tener un perfil que vamos a perfilar entre todos, porque eso es lo que también queremos inaugurar en el año 2025, una idea de encuentro de la sociedad en torno a la educación. ¿Y cuáles son esos 4 o 5 hitos que todos vamos a respetar? El perfil del ministro de Educación tiene que ser este. Las políticas educativas se tienen que mantener por lo menos 5 años. No se puede desfinanciar un proyecto que comenzó. Y no porque entra otro gobierno se saca tiene que haber ciertas reglas de juego. Después vos como ministro le podés dar tu impronta, pero en esta idea, en este concepto de comprensión tenemos que trabajar los próximos 10 años. Ese tiene que ser un acuerdo social, ¿verdad? Si no logramos eso en educación, estamos al vaivén de tiempos políticos, de espacios políticos, de definiciones que nos hacen tomar no la pedagogía como el centro, sino otras acciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que también eso es muy necesario avanzar para dar sostenibilidad a toda la estructura y la base que estamos creando, que yo creo que a mí por lo menos me da mucha esperanza, y este año ha sido un año de bases muy buenas. También las relaciones con los gremios, yo tengo que agradecer muchísimo porque hemos conseguido la adhesión de ellos y trabajamos con ellos en todos los espacios y en todas estas situaciones. Ellos han participado también con los padres, también con los alumnos. Yo creo que hemos podido reunir a esa comunidad educativa. No dejamos de tener problemas y no dejamos de tener desafíos, pero ha sido un año muy rico en generar estructuras. Y internamente el Ministerio de Educación también lo estás transformando. Todas estas cuestiones de que se falsifican diplomas y compañía, notas y compañía. Eso es fundamental, Carlos. Ahí la digitalización que comenzamos este año también es muy importante, que todos los papeles estén digitalizados y que un usuario pueda ver y tener trazabilidad. Con el RUE de la educación superior vamos a saber, tenemos ya casi 300.000 alumnos inscritos. Vamos a saber dónde entró, cuándo entró, qué estudió, qué no estudió, sus grupos, dónde fue, a qué universidad se cambió, toda la historia, porque hoy el Ministerio de Educación es un simple receptor de buena fe y de la fe que te da la universidad. Dice, sí, Carlos estudió acá,
pero nosotros no tenemos esa información, no tenemos ese dato. Hoy sí tenemos, hoy vamos a tener ese dato y vamos a ver efectivamente que la Universidad Católica le inscribió en el año 24 a Carlos en el primer curso de contables. Y vamos a poder hacer esa trazabilidad, con lo cual yo creo que vamos a tener garantía de lo que pasa en la educación superior, que es otro de los puntos muy importantes, retomar la rectoría del CONES, abrir y hacer todo un trabajo intenso como lo están haciendo, y ahora mañana va a haber una reunión del cierre y entrega parcial de todo lo que ha pasado con las facultades de medicina y las recomendaciones para poder implementar acciones que nos ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza. La encuesta que hemos hecho a los alumnos de las universidades para conocer su realidad, para conocer lo que pasa, lo que sienten y cuáles son sus necesidades. Es decir, yo creo que estamos trabajando también escuchando a la gente y poniendo en marcha acciones inéditas que nos aseguran que podamos tener cierta continuidad y ciertos programas bien desarrollados, ¿verdad? Como norte, te hago un pedido. Sí, sí. Trata de lograr el blindaje del Ministerio de Educación. Y esa va a ser nuestra meta, no te digo la más importante, pero una de las metas muy importantes del 25. Trabajar con la sociedad para lograr esos ajustes, ¿verdad? Entonces, yo creo que también hay que celebrar, Carlos, que hoy entregamos 5.000 becas, se inaugura, ahora se abrió. Sí, estuvimos informando en el noticiero de eso. Eso es muy importante porque trabaja la equidad, y ahí aprovechar para decir que estas son las políticas que generan equidad y que permiten que ciertos grupos que no puede acceder porque no tiene oportunidad y condición, lo puede hacer a través de estas becas. Estamos duplicando el valor, Carlos. Sí. Se entregaban entre 4 millones y 5 millones, pasamos a 10 millones. 6 y 10 millones, sí. En las áreas que esta es otra innovación queremos y creemos que el Estado tiene que avanzar. Sí, definitivamente. Ministro, que sea un excelente 2025. Gracias por acompañarnos en el 2024 y que el año que viene sigamos con la misma rutina. Que así sea, Carlos. Que así Muchas sea. gracias. Éxitos. Gracias. Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación, a la vuelta de la pausa con el dueño de La Plata. Qué importante. El ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino. Ya volvemos. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En Bueno, la Navidad se adelanta para nuestros jubilados, porque durante noviembre y diciembre tienen 50% de reintegro con tarjeta de débito en todos los supermercados y farmacias del país. Además, a los que cobren el sueldo de IPS con Bueno Bank, por cada jubilado de IPS que lleven de referido, les acreditan 100.000 guaraníes en su cuenta. Con Bueno Bank, la Navidad se adelanta para los jubilados. Entérate más llamando al 021-618-8000. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. ¿Qué tal, ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Baldovino? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Un saludo para vos, para toda la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo cerramos el año? Creo que muy bien. No bien, muy bien. Hay muchos indicadores, sí, hay muchos indicadores que tienen eso, indicadores duros. Yo me baso en datos, ¿verdad? No en percepciones a veces. Y bueno, leemos primero la parte macro. Es un momento muy bueno de la economía. Está creciendo alrededor del 6%, ¿verdad? Eso excluyendo agricultura y binacionales, que generan menos la parte de empleo. Tenemos una inflación controlada, estamos convergiendo al déficit fiscal que nos habíamos planificado, habíamos tenido, empleo que se está generando y tenemos muy buena expectativa. Hoy estaba mirando la encuesta, los indicadores de confianza del consumidor. Y básicamente eso refleja lo que te estoy diciendo, o sea, casi
85% de la gente cree que el año que viene va a estar mucho mejor y todo. Sí, todas estas rebajas y compañía hacen trabajar a la gente y creyendo, pero ¿y el déficit? No, el déficit no me preocupa. O sea, no sé a quién le tiene que preocupar, a aquel que no estaba de acuerdo con porque nuestro... se hablaba de que estábamos ya en amarillo, con el 40%. ¿Cuánto está? ¿El 40%? O sea, ¿quién dijo que 40 es el que te va a hacer quebrar o no? No, nadie dice quebrar, pero ya es observación para estar atento o no. No, para nada. Yo estoy muy tranquilo. La cuestión del endeudamiento, la cuestión macro, digamos, yo estoy muy tranquilo y de hecho hay que ver lo que nos dieron en julio, ¿verdad? Que fue el grado de inversión. Entonces, si el grado de inversión te dice que vos tenés todas las condiciones para el repago de la deuda, ¿por qué yo me voy a preocupar también si tu médico, digamos, te dice que estás bien? Entonces, creo que hay mucha gente que exagera nomás, está tratando de encontrar algún problema que no existe, pero tenemos capacidad de seguir endeudándonos. Ojo, eso no quiere decir de que el ratio ese de 40 que te preocupa, para el año que viene va a empezar a caer y se va a ubicar debajo de 40 en 2 años. No es ojalá, va a caerlo matemáticamente, ¿verdad? De hecho, imagínate que se hace dividido el PIB y una vez que pasa el año, utilizas el PIB del año que viene, por ejemplo. Por eso es que hay que tener cuidado con esos indicadores que son muy duros, porque no por pasar el 31 de diciembre al 1 de enero cambiaron las circunstancias. No, totalmente. Como, ¿por qué llegamos a 40? Nosotros estábamos en 39.8, creo, y el BCP hizo una revisión del PIB de este año, en el cual lo que cambió ni siquiera fue el crecimiento real, sino lo que se llama el deflactor, o sea, la parte nominal, porque la inflación fue más baja de lo que se esperaba, y eso terminó perjudicando, digamos, el estimador de PIB, el PIB nominal es más bajo, y eso hizo que pasemos de 39.8 a 41, creo que es. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar si fue un cambio simplemente en la forma de calcular? Ahora, el Fondo Monetario previó que Paraguay probablemente sea el país con mayor crecimiento otra vez el año que viene, es decir, termina este año con el mayor crecimiento en la región y buenas perspectivas para el año que viene también. Ahora, esas recomendaciones del técnico de Fitch, ¿son atendibles? ¿No son atendibles? ¿Hay que hacer caso o no hay que hacer caso? Voy a irme primero a la parte más interesante, me parece, para la gente. El año que viene yo creo que vamos a terminar creciendo por encima de 4%, con lo cual 2023, y creo que no se diseminó muy bien, porque yo anteayer estuve en la 3,8 perspectiva. Sería por encima era 4.7 estaba el crecimiento y de repente me di la vuelta y miro en la nueva estimación del 2023, 5% fue. Finalmente. Bueno, 5%, este año va a ser un poco por encima de 4% y el año que viene yo creo que va a estar un poco por encima de 4%. La última vez que la economía paraguaya 3 años seguidos crece por encima del 4%, o sea, 5, 4,1 y 4, ponerle el año que viene, fue 2006 al 2008. O sea, te imaginas todo lo que pasó para que tengamos 3 años seguidos de crecimiento tan fuerte. ¿Y cuándo eso cuándo eso el pueblo lo va a sentir? Es decir, si tenemos crecimiento como eso que estás señalando, ministro, de 3 años seguidos, ¿cómo es que, entonces, qué es lo que pasa para que tengamos tanto problema en materia de salud y medicamentos etcétera, en el sector salud? ¿Qué pasa con el sector educativo? ¿Qué pasa con la...? Me está cambiando todos los temas, pero vamos a ver la cuestión. Bueno, espera, una cuestión que te voy a decir. El crecimiento económico per se no es suficiente, ¿verdad? Para llegar. Estamos todos de acuerdo. Ahora, si vos mirás en el largo plazo, todos los países que crecieron en términos de PIB per cápita redujeron la pobreza. Vamos a hablar de datos, no de percepciones otra vez. Paraguay no es una excepción. Entre lo que fue el año 2002, que teníamos pobreza más del 50%, a lo que es el año pasado, ¿verdad? Que llegamos a menos del 25%, creo que está 23 o algo así. Ahí justamente hay una fuerte correlación entre crecimiento y reducción de la pobreza. Entonces ahí está el dato. Ahora, que salga la pobreza no quiere decir que todo el mundo va a ser Bill Gates, ni nada de eso. Pero se nota que a lo largo del tiempo, en la medida que la economía crece, los niveles de pobreza se reducen. Entonces eso es algo que no se puede refutar. Entonces yo creo que la primera receta para seguir reduciendo los niveles de pobreza que son inaceptables todavía para Paraguay es continuar creciendo. Y lo que podemos hacer nosotros es
continuar creciendo. Y vamos a crecer 3 años seguidos y yo creo que con el control de la inflación, la creación de empleo, que es otro número duro. O sea, la gente me puede decir, o vos me podés decir, no, pero falta empleo. Pero los números te dicen que hubo más empleo. Y finalmente con la reducción de la inflación, creo que estamos en condiciones de seguir con esa tendencia de seguir reduciendo la pobreza a lo largo del tiempo. Bueno, vayamos a la cuestión de medicamentos y escuelas y demás que tuvo el ministro. No va a haber ningún gobierno que te solucione de una vez todos los problemas. Pero la mayor parte del presupuesto de, digamos, el Ministerio de Salud Pública, básicamente se iba al pago de deudas atrasadas, cosa que nosotros revertimos totalmente. A mí me tocó hacer una presentación en el Banco Central hace poco y te voy a dar un número, por ejemplo, y va a ver que no es suficiente, lastimosamente. El presupuesto del 2025 para la parte del Ministerio de Salud que no es salarios, ¿verdad? Antes representaba una fracción mínima, creo que era alrededor del 30% o menos del total del presupuesto del Ministerio de Salud. Para el año que viene, todo lo que no es salario representa el 50%. O sea, hay muchísimos más recursos para el Ministerio de Salud que no es para salarios. Esa parte que no es para salario, que básicamente es para medicamentos, ¿cuál vos decís que fue el año donde hubo más gastos en medicamentos? Probablemente el 2020, año de pandemia. De pandemia, sí. Bueno, nosotros vamos a tener más del doble de lo que fue ese año para medicamentos. Entonces se está haciendo un esfuerzo enorme de que toda esta recaudación de 850, 900 millones más, millones de dólares más que estamos teniendo de la DENIT, se vayan a los sectores prioritarios. Va para salud, va para educación, va para seguridad y va para la parte de protección social. ¿Alcanza? No alcanza. Vos vas a seguir teniendo problemas de suministro porque es imposible. Pero te pregunto algo. Sí. ¿Por qué el gobierno la última vez que estuvimos charlando acá en el Péndulo y hablábamos de cómo encontraron el ministerio, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Hacienda en ese momento, ¿verdad? Uno decía, la pucha, casi se llevaron en rudita al país. ¿Por qué, si la situación era así, por qué la justicia no interviene y por qué la nueva administración no hace algo para que los responsables de haber mal usado los recursos del Estado no rindan cuenta ante la justicia? Ok, primero no es que se llevan en ruedita al país, se llevan la ruedita y todo. Entonces, sí, tiene que haber alguna responsabilidad, pero no le corresponde al Ministerio de Economía. Totalmente. Eso, ¿verdad? En donde estuvo la ejecución es donde se tiene que empezar a ver. Por ejemplo, MOPC, que tiene que ver por qué se atrasaron tanto, que era simplemente porque se estaban licitando sin presupuesto. La parte de salud, básicamente hubo muchas compras en las cuales no tenían ni siquiera el certificado de disponibilidad presupuestaria. Entonces, a mí me decís, pero yo soy economista, hubieron irregularidades administrativas. No me corresponde a mí ir a denunciar. Yo hablo como gobierno. Entonces no tiene que ir, y bueno, Economía. nosotros ya hemos tocado varias veces, pero tienen los responsables que tienen que hacer las denuncias, tienen que estar ahí. Asumo que la Auditoría General del Poder Ejecutivo tiene que estar detrás de eso. Y espero que hagan en algún momento, porque ¿verdad? si no, como decís, cae en saco roto. Exacto. Todo lo que estamos diciendo. Y normalizamos nosotros. la mediocridad, que es realmente peligroso, ministro. Sí, exactamente, y además uno abre las puertas a una repetición a futuro, ¿verdad? Si uno no tiene ningún tipo de penalidad o ningún tipo, por lo menos, un castigo moral, entonces vamos a seguir teniendo la misma gente volviendo el día de mañana con 900 millones de dólares más que estamos recaudando ahora. Exacto. Exacto, y sí, y todas esas cosas, bueno, está bien, ciertamente usted es ministro de Economía y Finanzas, no es parte del Poder Judicial. Me toca a mí tratar de buscar los recursos para asignar de la mejor forma junto con los criterios del presidente, y eso es lo que estamos haciendo. Después cada uno, órgano ejecutor de esos recursos, tiene que ser el responsable de cómo ejecutar. ¿Y cómo podemos hacer para mejorar el gasto? Se está mejorando a poco, ¿verdad? Te estoy hablando... Yo dije, y no me arrepiento, yo creo que es el mejor presupuesto general de gasto de la época democrática, lo cual no quiere decir que es un presupuesto perfecto, ¿verdad? Porque tuvimos estos casos de aumento en los cuales nosotros no estábamos de acuerdo, por eso no enviamos al Parlamento esos ajustes que se otorgaron de ellos. Pero independientemente de eso, si uno ve
dónde se asignaron los recursos extras que tenemos ahora de 900 millones. En esos 4 sectores nosotros tenemos aproximadamente 750 a 800 millones de dólares a los 4 sectores específicos que te mencioné. Eso yo creo que es una demostración de cómo estamos utilizando. ¿Y por qué terminaron aceptando autoaumentos o contrataciones? No es aceptar, o sea, si yo tengo que vetar todo, o sea, voy a hacer caer mi presupuesto porque tengo eso, o sea, no me parece. Eso ya lo dijo claramente el presidente de la República, lo cual no quiere decir que estemos justificando eso, sino simplemente por una cuestión de que no podemos vetar el presupuesto, que salió muy bien. De hecho, yo le agradezco nuevamente al Congreso cómo han respetado ellos toda la parte de estimación de ingresos, el déficit fiscal de 1,9% máximo que nosotros habíamos presentado, o sea, hicieron únicamente reasignaciones. Entonces, a mí me parece un buen presupuesto. Pero eso no es peligroso, es decir, está bien, yo te acepto tu presupuesto, pero Carlos, yo me quedo con esto. Carlos, ¿te parece que fue la única vez que hubo aumento? No. Escuchame una cosa, yo le escuché a un exministro de Hacienda que estaba exigiendo que yo vete este presupuesto y a él le incrementaron en 35% el salario a todo el mundo y no tuvieron las agallas, para no decir otra palabra, de vetar ese presupuesto. Nos animaron. Es más, presentaron el proyecto para vetar y después retiraron. Entonces, espérame un rato. No me vayan a pedir por una cuestión que a mí me va a dejar ejecutar los planes del gobierno. No vamos a vetar por 2,5 millones. No me parece racional desde el punto de vista económico. Podemos criticar y claro que estamos en la libertad de criticar. Ahora, tampoco podés tirar una bomba atómica por un problema pequeño que tenés, porque a mí me parece un problema pequeño. Suficientes scratches recibieron, a lo mejor recapacitan a futuro, vamos a ver, pero básicamente el veto es la bomba atómica. Nosotros lo utilizamos en el 2017, ¿verdad? Para ese presupuesto. ¿Por qué? Sí, me acuerdo. Porque no nos dejaban emitir bonos, porque restringían la libertad del Banco Central para agarrar y implementar la política monetaria. Entonces nos iban a llevar a una situación de hiperinflación con default. Entonces ahí se justifica utilizar el veto. Vos no podés estar vetando cada rato porque no te gusta una parte del presupuesto. No se utiliza así y yo creo que ningún médico te va para el tratamiento más duro porque tenés simplemente un dolor de cabeza. Sí, hay que ser responsable, hay que ser responsable en términos de cuándo hay que usar el veto. Exactamente, pero lo que hay que hacer es que todos sean responsables. Es decir, estoy de acuerdo. Así como el Ejecutivo asume su responsabilidad, el Legislativo tiene que asumir su responsabilidad. Por eso hay que aunque sea el 1% del presupuesto, si no corresponde, no corresponde. Y no corresponde. Por eso tenés que llamarla a ellos, ¿verdad? Porque nosotros no estamos defendiendo lo que han hecho, yo simplemente defiendo de que no podemos estar vetando porque no nos gusta una partecita del presupuesto. Ajá. ¿Hay algo que tenga que ver con la economía, todo este entramado que sucedió entre Senat y la DEA? No, de hecho totalmente por fuera. Y meterse también a la DENIT en el tema o no? ¿Hay alguna posibilidad? Mira, yo creo que en términos de tráfico, de colaboración, yo creo que muchas entidades tienen que seguir entrando. Estuve leyendo, ¿verdad? No estoy metido en eso. Vi que le quería meter a la DENIT, también la CEPRELAT, ¿verdad? No me parece malo, ¿verdad? O sea, si mientras más podemos meter instituciones que se fortalezcan en su control para prevenir el tráfico de droga, me parece bien. Acordate que el país es un lugar de tráfico de droga, ¿verdad? No productor. Y tráfico quiere decir que está saliendo por algún lado. Y salir por algún lado es responsabilidad. Una de las mejores marihuanas. Pero cocaína y compañía es tráfico. Y esa parte de salida corresponde controlar a la DENIT. Entonces me parece interesante ahora que ellos creo que tienen la creación de una policía aduanera. También ellos estén siendo capacitados, en este caso, en un tema específico que es el tráfico de drogas. Me parece muy bien que esté. Y de hecho estuvieron en las intervenciones que se hicieron tanto en el aeropuerto como en los puertos, ¿verdad? Estuvieron ellos involucrados. Por tanto, me parece bien de que ellos también formen parte, digamos, de eso. Ajá. Y bueno, y hay una tendencia del gobierno a pedirle para que trabajen con la DEA, a mí no me preguntaron, pero yo estoy de acuerdo que debería entrar la DENIT. Estoy de acuerdo. Ajá. Estoy de acuerdo.
Bueno, ¿y cuándo se daría eso? No, pero por eso yo no estoy metido en ese tema, ¿verdad? Porque es un tema que no corresponde al Ministerio de Economía, pero cuando quieran la colaboración de la DENIT, nosotros lógicamente vamos a estar apoyando que la DENIT esté. Ajá. Bueno, ahora que asume el nuevo gobierno norteamericano, ¿cuáles son las expectativas del ministro de Economía de Paraguay respecto de lo que puede pasar con el gobierno de Trump y de qué manera puede impactar en la economía de la región? Vamos a ver qué hace, porque como siempre yo digo, una cuestión son las promesas de campaña y otro es lo que se hace finalmente, ¿verdad? Así, pero en todos lados. ¿Pero en serio? Y en todos lados puede haber. Es muy difícil de que la gente se mantenga entre lo que dice y después finalmente hace, ¿verdad? No te digo que cambie radicalmente, pero yo quisiera ver cómo va a implementar, porque muchas veces cuando uno está fuera de la situación de gobierno es muy fácil opinar, ¿verdad? Por eso es que surgen tantos opinólogos. Pero después cómo implementar las cosas, que decir cuál es el impacto. O sea, digamos, quiere subir las tarifas en 50%, tanto a las cuestiones de China, pero después escuché que también para Canadá como para México. Sí. Ahora, eso va a tener un impacto en los costos, digamos, de las cosas, porque mucho de eso no se produce en Estados Unidos. Exacto. Y básicamente son, digamos, cuestiones que van más para el consumo. Entonces, encarecerle con un 50% de tarifa al consumidor estadounidense no creo que sea lo más razonable que hay. Entonces hay que ver hasta dónde va en términos de implementar. Una cuestión es que lo diga y después que sus asesores, una vez que estén sentados, le diga, bueno, tal vez no suba 50, subí 10. Ahora, entonces por eso a eso me refiero. Claro. La cuestión no te digo que va a cambiar totalmente, pero hay que ver hasta dónde va para saber cuál es la repercusión. Usted que también vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, estuvo también en las multilaterales en Estados Unidos. Conoció el primer gobierno de Trump, donde supuestamente hubo casi pleno empleo, consiguió eso Trump, le reconocen eso. ¿Por qué al parecer ahora parece más imprevisible y preocupa más a la gente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, hay que ver con qué enseñanza de ese primer gobierno él llega. Segundo, yo creo que está mucho menos atado, ¿verdad? En el sentido, él se ganó esto y tiene una mayoría amplia, ¿verdad? Sí. Entonces tiene amplio en ambas cámaras, entonces por 2 años va a gobernar muy tranquilamente, creo. Entonces hay gente que tiene miedo. Yo no creo que un empresario implemente políticas como para destruir la economía en donde él tiene toda la inversión o la mayor parte de sus inversiones. Claro. Entonces no me parece coherente. Yo creo que muchas veces sigue la campaña anti-Trump únicamente, pero veamos después del 20 qué pasa. Tampoco no vi ninguna sorpresa, digamos, desagradables en términos de lo que son sus elementos que van a estar en el gabinete, ¿verdad? La persona que va a estar en el Tesoro es alguien que trabajó en Wall Street, entonces entiende muy bien que se necesita que la economía trabaje bien para que ellos generen ganancias. Entonces, sin problema, yo no veo mucho miedo. Mucho miedo. Yo creo que hay más miedo de lo necesario. ¿Y qué pasa con Argentina? ¿Cuál es? Tenemos hasta pareciera que tenemos una relación de amor-odio con Argentina. De repente parece que empujamos hacia la misma dirección y de repente parece que como un diputado que hoy aparecía señalando que Paraguay exporta pobres a la Argentina, mientras su presidente habla de grado de inversión, de lo macroeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Mira, primero hay que hacer una aclaración. Esa referencia no es de ahora, no es nueva, es una referencia vieja. Vieja. Entonces no es... Pero del gobierno, del actual gobierno de Santiago Peña. Está muy bien, pero es una referencia vieja, no lo dijo ahora. Yo creo que la migración es un fenómeno que ocurre en todos los países. Vos ves de que de repente pueden haber alemanes o italianos saliendo, españoles. Lógicamente va a depender de las condiciones económicas del país para salir o no, pero bueno, yo creo que el nivel de migración paraguaya cayó muchísimo desde que la economía empezó a recuperarse. El pico habrá sido allá en los años 2003, 2004. Yo creo que te acordás cuando la gente empezó a irse primero a la Argentina, después a España. De hecho, después colapsa Europa, entonces la gente ya no se va más a Europa. Al mismo tiempo mejora la economía paraguaya, entonces siempre vamos a tener un flujo de migrantes. Y vamos a tener flujo de gente que sale y gente que entra, ¿verdad? Y hay gente que salió corriendo en su época de Argentina, vino acá. Lo veo como algo normal. Yo no presto atención a las críticas que pueden hacer de afuera, menos un político.
tiene sus propios intereses. Nosotros seguimos trabajando y creo que estamos demostrando. Yo me llevo súper bien con toda la gente toda la gente del sector económico del gobierno argentino. Ajá. Nos respetan demasiado nos respetan tanto que a nosotros nos pagaron 100 millones de deuda de Yacyretá. Qué bueno. Y dígame una cosa, ministro, el Dinero Negro está financiando la construcción de Dinero Negro Argentina. ¿Está financiando la construcción de edificios en Asunción, en el área metropolitana? Depende de cómo definís dinero negro. Yo creo que hay mucha gente que terminó huyendo. O sea, puede ser gente... Si dinero negro de repente le decís porque no pagó los impuestos en la Argentina, no sé si habrá pagado, ¿verdad? Ajá. Pero ya desde la época que yo no estaba en el gobierno, sino trabajaba en el sector privado, nosotros ya habíamos escuchado que habían muchos argentinos que venían a comprar, ¿verdad? Aparte de los edificios. Ahora no sé si es que venían en los maletines o lo que sea, pero no te puedo decir de que ellos están precisamente a cacharratas rellenando su dinero y que solamente la construcción es debido a los argentinos que vienen a invertir. Hay mucha gente, conozco paraguayos que están comprando parte de esos edificios, ¿verdad? Como diversificación de las cosas que están haciendo. Entonces no podemos asignarle de que solamente responsabilidad del dinero negro argentino que estamos viendo todo ese boom de construcciones. Es cíclico, acordate, porque esto se tuvo también allá entre el 2013 y 2018, creo que hubo un boom, después se tranquiliza, ahora viene nuevamente otro boom, seguramente esto se va a tranquilizar después, pero es el ciclo económico. Es cíclico como el cambio, por ejemplo, de repente nos vamos todos a Clorinda y de repente ellos vienen todos a Encarnación y claro, viceversa. Y después paran y va a llegar un momento que va a parar y van a ser otros sectores que van a estar creciendo. El momento por eso de la economía paraguaya es muy bueno y hay gente que apuesta, ¿verdad? Hay la gente que está en el shopping galería, no quiero hacer propaganda, pero bueno, está construyendo ahora un edificio de 55 pisos, o sea, no me vaya a decir que esos son los argentinos que vienen a limpiar dinero, sino es capital conocido del dueño que tiene mucho dinero y está haciendo eso. Entonces, forma parte nomás del boom que está teniendo la economía paraguaya y lógicamente mucha gente viene a invertir. Bueno, ¿y qué espera finalmente, ya que se nos va el tiempo? ¿Qué esperamos, qué debemos esperar el 2025? ¿Yo qué espero? Sí. Yo espero que ese Cerro Porteño por lo menos esté mejorando un poco su pobre desempeño, ¿verdad? Qué pobre el de este año. Mal, muy mal, pero bueno, uno siempre tiene esperanza, ¿verdad? Tengo que tener una esperanza como tiene el consumidor paraguayo ahora. Pero para el 2025, un año creo que va a determinar la consolidación de este año 2024, que como te dije fue muy bueno. Y un año donde esperemos de que con tanto dinero que estamos invirtiendo en esos cuatro sectores claves vamos a empezar a ver, ¿verdad? Porque tener 5.000 policías más en las calles a partir de ahora, el primero de enero, alguna diferencia tiene que haber. Ojalá. Las 400 patrulleras creo que ya se tiene ahora, que deben estar recorriendo, alguna diferencia tiene que haber. Los 1.500 lince, alguna diferencia tiene que haber en la parte de seguridad. Estaba viendo el otro día una encuesta en donde justamente no le preocupa más tanto la cuestión de empleo a la gente, pues le preocupa la cuestión de seguridad. De seguridad, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso es que te hablaba, terminamos un año económico bien, que es la parte de empleo que preocupa menos, pero ahora tenemos que empezar a poner la ficha en seguridad y esperemos con todo lo que se está invirtiendo, la gente empieza a tener realmente esa sensación de que estamos en un país mucho más seguro del que estamos actualmente. Ojalá sea así. Ministro, que tenga un excelente 2025. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, nos vemos el año que viene. Y sí, y espero que siga viniendo siempre al péndulo para informar a la ciudadanía de lo que está haciendo el Ministerio de Economía. Es nuestra obligación. Muchísimas gracias. Feliz año. Feliz año. Muchas gracias. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Así llegamos al final de un año movido, ajetreado, con muchas informaciones, mucho análisis acá en el péndulo. Y les prometemos que vamos a realizar importantes cambios para que siga siendo del agrado y del interés de todos ustedes en el 2025. Gracias a todos aquellos que vinieron y nos dieron las explicaciones correspondientes de lo que cada uno hacía en su territorio y que el 2025 nos encuentre a todos los paraguayos unidos y bregando por un país mejor y más justo. Hasta el próximo año.